Hola a todos, mi nombre es Fabián García Pastor y hoy es un tremendo placer, es una maravilla pues estar con Alicia y con Francisco, con Alicia Romero y con Francisco Luque, porque hemos estado recientemente en uno de los grandes eventos que hemos hecho desde Odisea, Odisea for Good, y la verdad es que fue un tiempo magnífico. Ahora vamos a profundizar un poquito en algunas cosas, pero bueno, será irrepetible porque realmente fue tan intenso aquello que nos será difícil. Pero vamos a centrarnos en algunas cosas que yo creo que son muy significativas y que para esto pues nos vale esta pequeña entrevista que vamos a tener con vosotros. Entonces, Alicia, Francisco, si queréis un poco presentaros vosotros. Vale, pues bueno, yo soy Alicia Romero, él es Francisco Luque, somos compañeros de trabajo desde hace muchísimos años y los dos somos consultores en la línea de inteligencia artificial de la empresa CENI Consultoría. Nuestra empresa, bueno, pues está especialmente dedicada a acompañar a organizaciones, sobre todo en cuestiones de transformación digital, sobre todo más centrados en el sector público. Y también, bueno, pues lo combinamos con tecnología, visión estratégica y también, pues, como decía, sobre todo transformación digital. Llevamos muchos años dedicados, como digo, sobre todo al tema de la administración pública, en sectores como, tenemos clientes en sectores como educación, sanidad o empleo. Y para nosotros, bueno, hemos incorporado la inteligencia artificial dentro de CENIT como palanca de valor que aportar a nuestros clientes. Ahora mismo, pues, tenemos sedes en Extremadura, en Andalucía y en Canarias. Estupendo. Vosotros estáis en Sevilla, ¿no, Francisco? Sí, estamos en Sevilla desde que nos vinimos aquí hace ya 4 años, ¿no? Que nos pasamos a CENI y la verdad que estamos muy contentos. Es una Bueno, empresa, además, de verdad, una en empresa verano hay encantadora calor de aprieta, que pero hace ahora que que estamos en funcionar. entretiempo, es una maravilla, Sevilla, y además que estáis ahí cerquita de la costa también, y Totalmente. jo, el sitio estupendo para trabajar. Muy bien, pues yo empezaría preguntándoos cómo ha surgido esta idea de vuestro proyecto, del proyecto que además fue el proyecto FETEN, el proyecto ganador, con una Mm, competencia tremenda, con una intensidad increíble que ve allí, y fue el proyecto ganador Dilo Claro. Dilo claro. Entonces, Dilo ¿cómo claro. surgió esta idea? ¿Surgió alrededor de vuestra actividad habitual en vuestro trabajo o cómo Sí, surgió? sí, sí. Dilo Claro surgió como una iniciativa para intentar mejorar la comunicación y el entendimiento de la ciudadanía hacia la administración pública. El germen de la idea surgió en una colaboración que tuvimos con el Servicio de Publicaciones de Boca, del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En esta colaboración se planteó la posibilidad de que las principales publicaciones que se hicieran en ese boletín, principalmente decretos y nuevas leyes, se tradujeran a lenguaje claro y lectura fácil para facilitar aún más la comprensión de las leyes por parte de la ciudadanía en general y de algunos colectivos pues, que tienen dificultad para entender los textos administrativos. Entonces, cuando desde Odisea se publica el tema del hackathon y surge la posibilidad de que nos presentemos, pues para nosotros la idea es que fue casi inmediata, ¿no? Porque pensábamos, bueno, porque hay que pararse en boca, ¿por qué no plantear un sistema que traduzca cualquier texto administrativo de cualquier administración en cualquier momento y para cualquier ciudadano que lo necesite? Y así surgió la idea de Dilo Claro, que luego la fuimos focalizando más que hacia la ciudadanía en general a colectivos vulnerables que tienen, porque había que hacerlo evidentemente para el hackathon, que tienen verdaderos problemas para entender la complejidad de los textos. Y así surgió la idea. Bueno, Te digo, la verdad como te es digo, que Fabián, fue muy fácil. surgió realmente un poco de vuestro entorno, ¿no? Y entonces visteis la posibilidad de hacerlo y además que, bueno, es una necesidad clara, ¿no? Que tenemos casi todos, ¿no? Pero quizá unos más que otros también, ¿no? Es decir, cuando nos dirigimos a la administración y vemos muchas veces ese lenguaje que tenemos que leer 2 veces, 3 veces para hacer una interpretación, tenemos que confrontarlo con otra persona muchas veces y aún así quizá el entendimiento no es el correcto de lo que se pretendía inicialmente, ¿no? Entonces yo creo que a todos nos sentimos ahí representados en esa situación, pero sin embargo hay posiblemente algunos colectivos que están más implicados en ello, ¿no? Que son más sufridores, por decirlo de alguna forma. ¿Habéis pensado en ellos específicamente?
Sí, sí, sí. Como decimos, Dilo Claro está pensado para facilitar la comunicación entre la administración y la ciudadanía en general, pero realmente pone foco en aquellos colectivos vulnerables a los que el lenguaje jurídico-administrativo pues se les hace más complejo. Por ejemplo, personas con discapacidad intelectual leve, como inmigrantes sin dominio de nuestra lengua, personas mayores con ciertos problemas cognitivos y en general cualquier persona pues con bajo nivel de alfabetización o de alfabetización digital incluso. Entonces, además nosotros, después de tantos años de experiencia en el sector público y conocedores de las dificultades que su lenguaje puede presentar a la hora de enfrentarse a él, sabemos el valor que aporta que estas personas puedan entender este lenguaje de forma autónoma sin que tengan que recurrir a terceras personas que les ayuden. La verdad es que una necesidad tan grande y además que va a más, ¿no? Porque cada vez hay más gestiones que se hacen de forma digital y claro, cuando se hacen de forma digital, pues no tienes una persona delante a la que le puedes preguntar qué es lo que significa algo o qué es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, los mayores pues se sienten muy perdidos muchas veces cuando tienen que hacer esas gestiones con la administración y solo tienen delante una pantalla, ¿no? Una pantalla que pues no les dice pues mucho. Entonces, pues esto es una necesidad pero absolutamente clara y que va a más. En este proyecto CARE, que estamos activamente trabajando pues un montón de personas de Odisea, estamos también preocupados y estamos tratando el tema del futuro del trabajo y estamos tratando pues cómo las nuevas tecnologías y específicamente en la que nos centramos, que es la inteligencia artificial, pues afecta al empleo y al desempleo también. Por eso yo quería aprovechar y preguntaros a vosotros también cómo veis este tema en específico. Vosotros que os movéis también en un mundo cercano a la administración, también el de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. ¿Cómo veis? ¿Cuál es vuestra opinión de cómo va a afectar la inteligencia artificial al futuro del trabajo? ¿Pensáis que va a destrozar todos los trabajos o va a quitar todos estos trabajos que estamos diciendo? Por ejemplo, los que estamos comentando de gente que pueda, pues quizá ayudar en la administración a los colectivos vulnerables, quizá a lo mejor parte de estos trabajos se van a automatizar. ¿Creéis que va a haber otra serie de nuevas posiciones que se van a crear gracias a la inteligencia artificial? ¿Cómo lo veis vosotros? La verdad que el tema del impacto de la IA en el trabajo es un tema súper controvertido. Mm. Evidentemente, nosotros estamos en la posición de que la IA, lógicamente, algunos trabajos los va a simplificar y quizá la carga humana necesaria sea menor, pero siempre el humano va a ser necesario. La IA no va a sustituirlo completamente, nunca jamás. De hecho, a mí me encanta una frase que dijo Adrián en una conferencia que dio, que hablando precisamente de las herramientas de IA de Microsoft, y él comentó, la gente está muy confundido con qué es Copilot. Copilot no es una herramienta de automatización completa, por eso la hemos llamado Copilot y no Autopilot. Y en ese sentido, yo creo que herramientas, por ejemplo, como la nuestra, ¿no? Como Dilo Claro, que su foco no era en sí la empleabilidad de estas personas, pero como su foco era romper las barreras cognitivas y lingüísticas que la propia administración ofrece en sus textos administrativos a los colectivos que antes ha descrito Alicia, está claro de que si Dilo Claro es capaz de simplificar esos textos, va a hacer que estas personas puedan entender mejor cómo funcionan los procesos de inscripción de empleo, qué posibilidades hay de obtener formación cursos para la formación profesional, incluso cómo hay que tramitar una ayuda para el autoempleo. Entonces, desde ese punto de vista, una herramienta de IA que no estaba focalizada en la empleabilidad de colectivos vulnerables, que duda cabe de que ayudaría a que esos colectivos puedan mejorar su empleabilidad y puedan encontrar empleo donde antes posiblemente ni siquiera se plantearían obtenerlo. Y ya solamente un inciso muy concreto, en lo que se refiere a la empleabilidad directa, pues todas las herramientas de traducción de este tipo, como la que planteamos en Dilo Claro, necesitan que las personas de estos colectivos participen en el proceso de traducción, porque se exige que se certifique que una persona de estos colectivos, una persona con una carencia cognitiva leve, garantice que entiende lo que se traduzca. Por lo tanto, estas personas que tienen que participar directamente en el desarrollo de sistemas como Dilo Claro. Es un ejemplo de cómo la IA puede impactar positivamente en la empleabilidad sin que
necesariamente se haya empezado desde el principio en esa mejora de la empleabilidad. O sea, que hablamos una especie de cooperación, ¿no? De alguna forma entre el humano y la máquina, ¿no? Para sacarlo mejor, ¿no? Tanto de uno a otro. Vale, y después cuando hablamos un poco de la implementación, vosotros estáis trabajando activamente con el proyecto, estáis viendo, pues, ahora después nos comentaréis un poco dónde estáis y los siguientes pasos que pensáis dar. Em, pero un poco cuando estabais trabajando en él, en el proyecto desde el principio y haciendo ese prototipo dentro de Odisea for Good, el hackathon de Odisea, ¿pensasteis en los riesgos que podría haber para los colectivos vulnerables? Porque también hablamos mucho de que, claro, está muy bien lo que se pretende conseguir gracias a la tecnología, pero que en ciertos casos hay unos riesgos asociados a su implantación. ¿En vuestro caso habéis pensado en ello? Sí, la verdad es que tanto durante el desarrollo del hackathon, como bien dices, como después, que hemos ido trabajando en el prototipo, hemos visto o identificado claramente tres riesgos. El primero, nos gusta llamarlo el de la falsa sensación de comprensión. Y esto es porque una traducción superficial al lenguaje claro podría dar la ilusión de entender completamente un texto cuando en realidad la persona no ha captado todos los matices o implicaciones legales. Esto, pues claro, es especialmente grave, pues, sobre todo cuando se toman decisiones críticas como podría ser firmar un contrato o renunciar a un derecho, claro, sin la supervisión adecuada. Por eso nosotros vemos que es muy importante que los textos traducidos se indique muy bien que no tienen validez jurídica, eso por un lado, cuando se hagan las traducciones, y para que ante cualquier duda se recurra a la administración competente. Y también por eso pues hacemos en Dilo Claro especial hincapié en la necesidad de la validación en las traducciones. Es decir, no solo que los colectivos las entiendan, sino que además se confirme que el contenido es correcto y exacto. Además de este riesgo, que es como muy ad hoc para el colectivo al que nos dirigimos y por la herramienta que estamos proponiendo, pues también hemos identificado riesgos relacionados con sesgos culturales, lingüísticos y falta de diversidad. Porque, bueno, los modelos de lenguaje pueden reproducir estereotipos o patrones, lo que evidentemente daría lugar a traducciones que reproduzcan estos sesgos y, por supuesto, no tengan la diversidad adecuada. Además, en este punto es muy importante porque muchas veces se cuenta o se dice y es señalar que no necesariamente el texto original debe estar sesgado para que el texto traducido lo esté. Entonces, nosotros lo que somos muy conscientes de ello y por eso, Dilo Claro contará con un módulo de IA responsable que garantice pues, la transparencia, la explicabilidad y la minimización de sesgo. Además, claro, evidentemente el riesgo de la exposición de datos personales es sensible, dado que Dilo Claro pues, tendrá acceso a ciertos datos contextuales como el nivel de discapacidad, la edad, la nacionalidad o la comprensión lectora, para personalizar precisamente la experiencia, adaptar la traducción, pero claro, puede implicar riesgos de tratamiento indebido o filtración de información. Entonces, en este sentido, pues nosotros en Dilo Claro estamos teniendo en cuenta una estrategia que va en dos puntos principales, o sea, va dirigida a, por un lado, recoger solo los datos estrictamente necesarios y aplicar procesos de anonimización de la información personal desde el propio navegador del usuario, de forma que los componentes externos del sistema, que en nuestro caso sería un LLM comercial, pues no lleguen nunca a información personal de los usuarios. Vale, pues claro, estás hablando, Alicia, de IA responsable y estás hablando de varios temas. Has mencionado la explicabilidad, la transparencia, la minimización en el uso de los datos. Claro, esto de alguna forma hasta hace poco estaba en manos del desarrollador. Quiere decir que en función de sus intereses o de su implicación en el tema de la IA responsable podía ponerlos más en marcha o menos. Ahora, sin embargo, han empezado a aparecer una serie de regulaciones y la más importante es la que viene de Europa, que aplica a toda Europa, que es el AI Act, que lo que pretende justamente es poner orden en todo esto, ¿no? Poner orden en lo que tú estás comentando para que tanto unos como otros pues sepan que hay una base que cumplir en cuanto a estas cosas que estás comentando. ¿Cuál es vuestra opinión sobre este tema de la regulación y cómo va a afectar aplicaciones pues como la vuestra? Mm. El tema de la regulación, yo no soy jurista, no voy a entrar. Entiendo que el enfoque basado en riesgo que se ha hecho en Europa es el enfoque correcto y al que hay que ceñirse. Pero
no quita que sistemas como Dilo Claro, que están focalizados en colectivos muy específicos, es decir, independientemente del nivel de riesgo que tenga la aplicación, según la catalogación que hace el reglamento europeo, sí que es verdad que pone foco en colectivos vulnerables. A lo mejor las aplicaciones como Dilo Claro no entran en riesgo alto y por lo tanto una serie de medidas no tengan que tomarlas. Pero por el hecho de que sus colectivos principales, que sean herramientas pensadas para colectivos vulnerables, sí que sería interesante que se hablara de un conjunto de medidas de protección adicional o de riesgo, o de riesgo reforzado, de medidas para evitar el riesgo justamente por las personas a las que va dirigida esta herramienta. Cuando nosotros pensamos en esto, por ejemplo, creemos que es necesario que todas las herramientas que vayan dirigidas a colectivos vulnerables tengan que pasar por pruebas de campo real. Es decir, que antes de que la aplicación pueda ponerse a funcionar abierta al público, tenga que pasar necesariamente por un proceso de pruebas en condiciones reales por personas que formen parte de ese colectivo. Es decir, que los colectivos a los que va dirigido Dilo Claro, personas mayores con problemas cognitivos, personas con discapacidad intelectual leve, etcétera, etcétera, prueben antes la herramienta en condiciones reales y ellas certifiquen que la aplicación hace lo que ellas esperan y funciona como se espera. Para nosotros eso es fundamental en cualquier herramienta que se dedica a colectivos vulnerables, con independencia del nivel de riesgo que tenga. Y si nos ponemos en ese tema, para nosotros la supervisión humana en herramientas dirigidas a colectivos vulnerables es fundamental y además así lo reflejamos en el plan de negocio que hicimos para el hackathon. Nosotros, el proceso de construcción y de implantación del Dilo Claro llevaba un proceso de supervisión humana al principio muy intenso para certificar que las traducciones que se hacían desde la herramienta eran acorde a las distintas normas y no tenían los sesgos y tenían la diversidad oportuna, como ha comentado antes Alicia, pero esa supervisión humana se mantenía. Es decir, aunque ya se certificara 100% la validez de las traducciones, se mantenía un determinado nivel de supervisión justamente porque el contenido, lo que producía esa herramienta va a colectivos vulnerables. El humano tenía que estar detrás de esa producción para garantizar que nunca salían de los parámetros de calidad diseñados en la propia herramienta. Y luego una cosa que me parece muy curiosa, que lo estuvimos discutiendo Alicia y yo, y es que existe el derecho a la explicabilidad. Es decir, todo ciudadano tiene derecho a que le expliquen por qué un determinado algoritmo de IA ha tomado una decisión que le afecta. Bueno, pues si el colectivo al que está dirigida la herramienta es un colectivo vulnerable, que menos que esa explicabilidad esté adaptada. Es decir, que la explicabilidad que se dé la pueda entender una persona con una discapacidad intelectual leve o un inmigrante con un bajo conocimiento de la lengua. No son medidas adicionales al esquema de riesgos que plantea el reglamento europeo, pero que podrían ser interesantes incorporar en herramientas específicas para colectivos vulnerables. Bueno, pues has hablado del plan de negocio, Francisco, que ya teníais justamente cuando estabais trabajando al comienzo, ¿no? O sea que seguramente habéis avanzado. Os voy a hacer una última pregunta y con esto vamos a terminar, que es ¿cómo ha evolucionado desde entonces? ¿Dónde estáis ahora y cuáles son un poco vuestros siguientes pasos? Vale. Como bien has dicho, Fabián, nosotros durante el hackathon desarrollamos una embrión, lo que sería el embrión de un prototipo de Dilo Claro, perdón, que mostraba sus posibilidades de cara a lo que se pretendía hacer. Durante este tiempo lo que hemos hecho ha sido depurar esas funcionalidades y mejorarlas y entrar en lo que se refiere a los siguientes pasos, entrar en un proceso de presentar la solución a distintos niveles de la administración pública, con el objetivo de poder desarrollar un prototipo que sea plenamente funcional. Entonces, estamos ahora mismo en ese proceso de mostrar, de enseñar las capacidades de Dilo Claro. Contad conmigo cuando necesitéis a alguien para probarlo. Vale, vale. Yo soy también uno de los seguramente beneficiados, ¿no? De algo tan necesario como Dilo Claro. Muchísima suerte con Dilo Claro, Alicia y Francisco, y espero que nos veamos pronto y que nos contéis cómo ha avanzado todo.
De acuerdo. Muchísimas gracias a Muchísimas vosotros y gracias. muchísimas gracias por Y, la organización del hackathon, que y por- fue magnífica. y muchas gracias por contar con nosotros para esta entrevista. Ha sido todo un placer. Pues venga, ya está. Oye, fenómeno, oh, qué bien. Aquí ha sido como una charla de café. Sí, sí. Sí. Muy bien. Bueno, De todas maneras, nada, como este tema nos apasiona, nos ponemos a hablar y Nos enrollamos una nos enrollamos persiana. una persiana, vamos. nada estupendo, ¿no? Pero además de verdad, entonces seguramente tendremos ocasión de volverlo a hacer y así vemos un poco cómo vais Luego vamos avanzando, avanzando sin que quedamos problema. estupendo. A ver si tenéis suerte y tocáis los palos adecuados Ay, Sí, para... yo creo que sí. La idea gusta mucho, ¿eh? sí. Ya los contactos que hemos tenido y con distintos además ámbitos de niveles de la administración, la idea gusta mucho. Y bueno, el planteamiento yo creo que es muy bueno para la administración pública porque está pensado conociéndoles y sabiendo cómo funcionan las cosas allí. Así que esperemos que pronto tengamos buenas noticias. Y sobre todo que Fenómeno, ellos mismos son conscientes de la barrera que es en sí total. la propia administración desde el punto de vista lingüístico. Es dificilísimo entenderlo, ¿no? Total, yo tengo una amiga aquí en la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Educación, y Mm. cuando ella redacta algo que hay que publicar, lo redacta con sus palabras y se lo pasa a otra persona para que lo traduzca al lenguaje oficial. Es la bomba, ¿eh? Es algo increíble, Es pero real, curioso. ¿eh? Sí, Real, o sí, sea, sí. es tremendo. Bueno, que Total. tengáis muy buen día. Muchísimas gracias. Vale, Igualmente. igualmente. Chao, Gracias. hasta luego. Saludos, chao.